Muy buenas tardes, bienvenidos al Huevo del Dragón, una emisión más, como todos los martes. Tarde pero seguro. Sí, por supuesto. Los saluda su amigo Metaltecutli con este sonido de ultratumba. Y que por cierto va muy ad hoc con la temática del día de hoy. Hoy en el Huevo del Dragón pues hemos decidido presentarles un programa sobre fantasmas y espectros, por supuesto con la ambientación de mi queridísima compañera y amiga Luna, a la cual saludo con mucho gusto y aprecio. ¿Cómo estás, Luna? Bien, tratando de asustar, pero no asusto ni a los ratones. Aquí estamos hablando de espectros, pero antes de comenzar con el programa de lleno, yo sí quiero hacer un comentario que me pareció muy interesante. Recuerdan que el programa pasado fue de criptozoología. Bueno, encontré una nota, la fuente es de la BBC de Londres, BBC News. El 4 de enero de 2001, ¿qué creen? Pues que Nessie ya forma parte de la protección de vida salvaje local. ¿Cómo es esto? El monstruo del lago Ness, según una agencia gubernamental escocesa, ha comenzado un plan de protección de Nessie, por lo que en caso de ser capturado, el Scottish Natural Heritage dio instrucciones para incluir a Nessie dentro de las leyes de protección de la vida salvaje local. Como ven, los mitos no han pasado de moda. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a la temática de hoy, que es una cuestión sobre fantasmas y aparecidos. Pero ojo, no nos equivoquemos, no vamos aquí a tratar de hacerle la competencia a nuestro querido Trejo, ni tampoco a la mano peluda. No nos interesa abordar, ni a Maussan, no nos interesa hacerle la competencia a todos estos doctos personajes, no nos interesa tumbarles la chamba. Más bien el interés que atañe a la temática de este programa pues tiene que ver con una perspectiva más bien histórica y antropológica, por supuesto, que otra cosa. Dicho lo anterior, pues sí me gustaría comenzar aclarando que el asunto de abordar la idea de los fantasmas y los aparecidos tendría que ser visto desde la perspectiva antropológica. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente el asunto de que tendríamos que historizar esta noción social que de los fantasmas Occidente ha tenido, y por supuesto una de las primeras ideas que nos viene a la mente es la cuestión del miedo, el miedo en Occidente, por supuesto. Y bueno, empecemos abordando lo que es un espectro. De hecho, por eso le pusimos hacia el programa espectros, donde se va a tratar de aclarar, porque hoy en la actualidad es un sinónimo decir espectro, fantasma, visión, aparecido, cuando realmente si se hace un estudio histórico, lexicográfico y antropológico, se puede apreciar la diferencia de significado y de sentido que se le daba a cada una de estas palabras. Para empezar, el espectro, desde ese punto de vista, es una representación de algo supernatural, es decir, sobrenatural o aterrador, que se considera que es usualmente imaginario. Lo sobrenatural, por lo tanto, se opone a lo natural, es decir, que se percibe por nuestros sentidos y por nuestras construcciones abstractas. Lo sobrenatural define entonces fenómenos que parecen reales, pero que no se pueden explicar científicamente por su propia naturaleza. Y existen tres casos, o están catalogados en tres grupos, que son los subterfugios, es decir, una voluntad de ocultar intencionadamente la verdad, como los prestidigitadores, perdón, que son los famosos magos de hoy en la actualidad, como David Copperfield, tantos otros. Y otro de los fenómenos es la racionalización de fenómenos sobrenaturales por descubrimientos científicos. Un ejemplo son las auroras boreales, que durante mucho tiempo han sido consideradas como fenómenos sobrenaturales. O tres, los fenómenos no estudiados o no explicados, para los cuales la ausencia de elementos concretos científicos hacen ilegítima toda supremacía de una teoría sobre otra. No hay que confundir lo sobrenatural con lo paranormal.
Lo paranormal agrupa a los fenómenos que no son trascendentes a la naturaleza, sino inmanentes a ella. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que no están por encima de la naturaleza, sino que son fenómenos de la naturaleza y que son rarezas de la naturaleza, que se salen de la norma, precisamente por presentar anomalías que no pueden ser explicadas científicamente. Se han creado ciencias, entre comillas, o pseudociencias, como la parapsicología, que bueno, trata de explicar fenómenos paranormales desde la percepción extrasensorial. De manera que entonces comencemos definiendo las dos primeras categorías que nos van a permitir diferenciar a un fantasma de un espectro. Básicamente me gustaría entonces citar a uno de estos grandes historiadores franceses, por supuesto, Jean Delumeau, que en su obra El miedo en Occidente, La peur en Occident, nos habla de distinguir a fantasmas de espectro, entendiendo al primero, es decir, al fantasma, como la imaginación de insensatos furiosos o melancólicos que se persuaden de lo que no es, mientras que un espectro sería una verdadera imaginación de una sustancia sin cuerpo, que se presenta sensiblemente a los hombres en contra del orden de la naturaleza y por ello les produce espanto. De manera tal entonces que este par de ideas nos permiten romper con esa homologación que los sabios doctores, ¿no?, parapsicólogos como Trejo, Maussan y el de la mano peluda, nos han invitado a creer, homologando las nociones bajo un mismo tópico. En la mitología popular de muchas culturas, los fantasmas, el término viene del griego aparición, es aquí donde podemos empezar a identificar todo ese campo semántico que se empieza a entretejer en torno a este tema. Ya hablamos de espectro, ya hablamos de lo sobrenatural, ya hicimos la aclaración entre lo sobrenatural y lo paranormal, y ya Mario ahorita acuñó también el término de fantasma. Metaltecutli, por favor. Metaltecutli, perdón. Y también se retoma el tema de aparición, que es, como les mencionaba, viene del griego, y que para los griegos estas apariciones eran supuestos espíritus. Aquí hay otro término muy interesante, o almas descarnadas. Para muchos teóricos, muchos científicos y científicos sociales, no es lo mismo hablar del alma que hablar de espíritu. No sé si quieras comentar algo. No, ¿qué te parece si nos vamos al primer bloque de música? Bueno, y permíteme retomamos? tantito, Metaltecutli, todavía no termino. Estamos hablando de espíritus o almas desencarnadas que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo, tomando una apariencia visible, produciendo sonidos u olores o desplazando objetos. La creencia en fantasmas está testimoniada desde los primeros textos escritos de sumerios y egipcios y se encuentra extendida por todo el mundo con variantes muy diversas. Y bueno, ahora sí, nos vamos al primer bloque de música. ¿Lo presentas? Ok, hacemos la presentación después. Casi toda la música tiene temáticas en torno al tema del que estamos hablando hoy: espectros, fantasmas, almas y espíritus. Bien, ya estamos de regreso en el Huevo del Dragón. Hablando de espectros, fantasmas, almas, espíritus. Y bueno, para ir ad hoc con la temática, acabamos de escuchar a uno de esos grupos que personalmente aprecio muchísimo y también está dentro del cariño de Luna, Demons and Wizards, este dúo que formó Hansi Kurz y John Schaffer, ¿no? Demonios y hechiceros. Sí, Demons and Wizards. Escuchamos de su primer álbum la canción Fiddle on the Green, que la traducción sería algo así como el violinista en lo verde, el violinista en el páramo, el violinista en el bosque. Y el violinista no es nada más y nada menos que otro que la muerte, porque para poder hablar de fantasmas y espíritus y espectros se tiene que pasar a ese estadio de la vida, la muerte. Y bueno, en segundo lugar tuvimos la presencia de System of a Down, de su segundo álbum oficial, Toxicity, la canción Aerials, que a mí me parece una canción bastante buena. Y que precisamente habla de todas esas inconsistencias, de todas esas connotaciones abstractas del mismo ser humano que no pueden ser definidas. Y bueno, siguiendo con la temática del programa del día de hoy, por cierto, no se olviden de escribirnos
a nuestro correo electrónico dragonesios@yahoo.com.mx. Cualquier duda, comentario, sugerencias sobre alguna temática en particular que deseen que abordemos, mentadas de madre también se aceptan, por supuesto, gratis hasta las mentadas, ¿no? No se olviden de escribirnos. Pero escriban, por favor. Y bueno, teníamos aquí una disertación bastante interesante, Luna y yo, respecto a ciertas categorías que habíamos estado manejando en el primer bloque del programa. Ella me mencionaba que de pronto su manejo era más lexicográfico, muchísimo más contemporáneo, y entonces mi postura era la de tratar de entender esta idea de diferenciar espectro de fantasma a partir de postulados epistemológicos y sobre todo teológicos, que me parecería bastante interesante abordarlos desde. Ok, Metatecutli, pero antes de que ahondes, precisamente era establecer esas diferencias, y por eso yo hacía la acotación de lo que era un espectro, algo concebido como una representación de algo sobrenatural imaginario, porque también espectro, dentro de sus acepciones, hace referencia a las ilusiones ópticas. Y bueno, científicamente aún no se ha demostrado. Más adelante voy a hacer una reseña de aquellos premios científicos que se han establecido para aquel que llegue a demostrar la existencia fehaciente de un fantasma. Y se llevan una buena lana, Pero bueno, estableciendo esa diferencia, también el espectro es una ilusión óptica. Los fantasmas, desde esta perspectiva científica, serían ilusiones ópticas, pero obviamente desde la antropología y la historia tienen otro tipo de connotaciones epistémicas. Claro, en ese sentido yo no diría un punto de vista científico, y si lo hago, me gustaría entonces que quedara entendido que lo hago bajo otra premisa que nada tiene que ver con el cientificismo contemporáneo, moderno. Me parece que las definiciones y las diferencias entre espectro y fantasma nos permiten, por un lado, diferenciar esta idea de los grandes teólogos, los grandes padres de la Iglesia, lo que podríamos llamar la religión oficial, y por el otro lado generar esta especie de brecha que permite entender lo que llamaríamos por otro lado la religión popular. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si nos atenemos a las definiciones de, por ejemplo, Tertuliano, que vivió hacia el siglo III después de Cristo, o San Agustín, ¿no?, hacia el siglo V, prácticamente encontramos una definición que niega la existencia de los fantasmas e incluso de los espectros, por una sencilla razón. Visto desde la teología cristiana occidental, los espectros no tienen cabida porque simplemente se está pensando que las almas o van al cielo o van al infierno. De manera tal, ¿no?, que esta idea de pensar que un vivo puede seguir atado al mundo material por distintas causas, para estos teólogos del cristianismo temprano era bastante difícil de aceptar. Cosa distinta a lo que sucedía cuando el cristianismo se mezcló en lo que podríamos llamar la religión popular con un montón de creencias, de mitos, de leyendas, que es este elemento que nos va a dar todos los matices y toda esta serie de recursos y toda esta serie de explicaciones que el pueblo estará otorgando a la existencia misma de los fantasmas. Y que también sería bueno que acotaras que precisamente estas creencias folk se empezaron a mezclar, obviamente, con la visión teológica, en referencia a que los fantasmas eran concebidas como almas en pena, eran esos espíritus que no podían descansar porque no habían encontrado descanso en la muerte, porque darle cuentas pendientes y se quedaban atrapados en este mundo y el otro. De hecho, para muchos cristianos, los fantasmas habitan el limbo. ¿Qué es el limbo? Quién sabe, pero se trata de ese lugar entre el cielo y el infierno, a donde van las almas de los infantes sin bautizar, y no es el purgatorio. Estamos hablando de dos cosas bien diferentes. Por otro lado, esta idea sobre fantasmas y espectros
nos remite a otra cuestión teológica bastante importante dentro de la cosmovisión cristiana, que es este asunto de por qué, es decir, de alguna u otra forma la existencia de los fantasmas nos permite corroborar desde esta perspectiva la influencia, la injerencia del diablo en el mundo mismo. Lo interesante es que para estos teólogos cristianos nada es permitido más allá de la voluntad de Dios, es decir, que incluso la aparición de espectros y fantasmas es consentida por Dios mismo. Por lo tanto, el hecho de que existan estos entes, estos númenes, está dentro del plan divino. No hay nada en este sentido que se le escape a la voluntad de Dios. Esto va a ser un argumento muy interesante, bastante defendido por muchos teólogos a lo largo de la Edad Media, y que entonces dará un sentido y dará un lugar dentro de la cosmovisión cristiana a estos espectros y estos fantasmas que en una primera instancia no lo tenían. Y qué interesante que lo menciones, porque aquí hace su aparición espectacular. Hablando de apariciones, el contexto o el lexema de espíritu, y hay una gran diferencia entre los espíritus y las almas. No sé si puedes hacer esa diferencia teológica o epistémica. Claro, podemos pensar, por ejemplo, desde dos puntos de vista estas dos nociones. Uno, el punto de vista un tanto sociológico, antropológico, y estoy pensando sobre todo en Emil Durkheim, y por otro, desde el punto de vista teológico. Si nos abocamos al primero, es decir, a la idea que nos da Durkheim, pensaríamos que una primera diferencia entre espíritu y alma es que el alma se ve impedida una vez que ha abandonado el cuerpo a regresar a él. Por eso es que en el cristianismo, ¿no?, y en muchas religiones ligadas a él, la idea de la muerte implica un viaje inminente y la imposibilidad de resucitar en el mismo cuerpo, salvo cuando estamos hablando de un contexto escatológico, es decir, de un apocalipsis, de un juicio final, etcétera, etcétera. Y aún así diríamos que el alma no recupera su cuerpo material, porque estos planteamientos lo que nos muestran es la destrucción del mismo. Por el otro lado, desde el punto de vista un tanto sociológico, ¿no?, lo que tendríamos sería precisamente desde el punto de vista teológico, tendríamos la idea de que el alma, en ese sentido, pertenece a un estatuto divino vía el insuflo divino, valga la redundancia, del Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos que en el Génesis, cuando se nos plantea que Dios le da vida a Adán, lo hace soplándole en la nariz. Es a través entonces de este soplo, de este insuflo divino, que Adán tiene existencia, es dotado de un alma, cosa que, por ejemplo, ángeles, el propio Lucifer, no poseen. ¿Los demonios son espíritus? Porque en ese sentido los demonios serían parte de la creación misma de Dios, pero bajo otro estatuto. Y es bien interesante lo que estás diciendo, Metaltecutli, porque lexicográficamente espíritu se puede referir a varias connotaciones de significado. Espíritu hace referencia a un ser espiritual, a un fantasma, a el alma de una persona. En la cultura se opone a la naturaleza, y bueno, en filosofía es una traducción del alemán Geist o Geist. También puede hacer connotaciones, por ejemplo, a personalidades divinas como el Espíritu Santo en las religiones judeocristianas, y también el término espíritu es utilizado como sinónimo de personalidad o carácter, y hasta es utilizado en química, donde se hace una catalogación de las clases de los espíritus, que hasta hace una referencia a la cuestión de alquímica, ¿no?, antes de la química como ciencia. De hecho, basta con que nos pongamos a pensar por qué se habla del Espíritu de Dios y por qué no se habla del alma de Dios. Porque el hecho mismo de pensar que Dios tiene un alma implicaría, por
que puede morir. Por una cuestión causal, que entonces Dios es consecuencia de una causa suprema, puesto que Dios no, en ese sentido, no puede tener ninguna causa más que sí mismo, entonces Dios no puede tener, por lo tanto, alma. Dios, en ese sentido, es un espíritu omnipotente, omnisapiente, etcétera, etcétera, sin principio ni fin, como ustedes quieran nombrarlo. El hecho es que esa cualidad se ve manifiesta en el habla cotidiana. Y pues bueno, ¿qué les parece si en el Huevo del Dragón nos vamos con nuestro segundo bloque de música? Espero regresamos y retomamos la temática. Son corridas. Seguimos en el Huevo del Dragón. Acabamos de escuchar a Rainbow de su álbum Stranger in Usul, la canción Hall of the Mountain King, el grupo liderado por el ex Deep Purple, ¿no? Richie Blackmore. Y en segundo lugar, bueno, hasta que pudimos poner una canción del extraordinario grupo norteamericano Dream Theater, de su álbum Metrópolis, ¿no? Escuchamos el fragmento de canción que se llama The Dance of Eternity. Bueno, y esperamos que esté quedando más o menos clara, humildemente, la diferencia que se establece entre lo que es un espectro, un fantasma, un alma en pena, porque no estamos hablando de cualquier tipo de alma, estamos hablando de almas en pena y espíritus. Uh-huh. Y acuérdense, si de pronto hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, cualquier cosa, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico dragonesios@yahoo.com.mx. Y precisamente como también es un programa que aborda mitos, no solamente desde el aspecto literario, en la mitología egipcia, porque al hablar de alma se tiene que hablar de religión, en la mitología egipcia los antiguos creían profundamente en un alma que podía sobrevivir a la muerte. Obviamente aquí más adelante vamos a tratar de abordar un poco también este concepto de la vida después de la muerte, que tiene que ver precisamente con la sobrevivencia del alma. Y ellos creían en esto, en una vida eterna para el alma, y en función a esto, el alma se dividía en tres partes. El Ka, que era la parte mágica que pasaba al otro mundo tras la muerte. El Ba, que era la parte que permanecía en el cuerpo tras el fallecimiento, y el Ak, que era el nexo entre ambas. Para el judaísmo, según el Zohar, el alma humana posee tres elementos: el Nefesh, que corresponde a la parte baja o parte animal del alma, ligada a los instintos; el Ruach, que es el alma media, que corresponde al espíritu, que contiene las virtudes morales y la habilidad de distinguir entre el bien y el mal; y el Neshama, que es el alma alta o el superalma. Esto separa al hombre de las otras formas de vida, se relaciona con el intelecto y permite al hombre disfrutar de beneficios en la vida después de la muerte. Para el cristianismo, creer que el alma es la esencia inmortal es parte de su filosofía, de sus creencias, y que tras la muerte el alma es recompensada o castigada según sus actos en vida. Hay otros estudios, estos son científicos, y por ejemplo, para el ganador del Premio Nobel de 1962, Francis Crick, que junto a James Watson descubrió la estructura del hélice del ADN, en 1953 dedicó medio siglo de su vida buscando lo que por términos religiosos se entiende como alma y para los científicos denominan conciencia. El investigador Francis Crick postula que la encontró en medio de una marea de neurotransmisores e intrincadas estructuras cerebrales, cuyo peso, el del alma, oscila a los 21 gramos y desaparece al morir. De ahí el argumento de la película 21 gramos. Y bueno, algo pasó en Occidente, más o menos hacia el siglo XIII. Si volvemos a esta noción dual que respecto a almas y a espectros se tiene en Occidente, lo que viene hacia el siglo XIII es nada más y nada menos
que la invención, diría Jacques Le Goff, del purgatorio. Esto va a ser extremadamente importante para la idea del alma, del espíritu, de los fantasmas dentro del imaginario colectivo de Occidente. ¿Por qué? Porque entonces el purgatorio se convertirá a partir del siglo XIII en esta especie de receptáculo de todos estos elementos o númenes que no hallaban una satisfactoria explicación por parte del pueblo, de la gente común y corriente, sobre todo en las propuestas de Agustín y de Tertuliano. Si volvemos a la idea de que para estos dos autores solo había cielo e infierno, entonces el hecho de pensar en almas penando en la tierra, pues no encontraba una respuesta satisfactoria. Es cuando entonces los medievales inauguran la noción de purgatorio, y es entonces cuando también en Occidente este purgatorio se convierte en el lugar ideal en donde las almas se irán a penar. De allí entonces que, por ejemplo, toda una serie de ritos, homilías y demás que traten de rezarle a las famosas almas del purgatorio, que todos alguna vez hemos escuchado al respecto. Y es bien interesante aquí hacer una acotación, perdón Metaltecutli, pero sí quisiera comentar que, por ejemplo, para las mitologías paganas, más allá no es otra cosa que es el reino de los muertos, que son como dimensiones alternas a la vida. Digamos que viéndolo desde una perspectiva horizontal, estamos hablando de planos que se encuentran en una perspectiva horizontal y que pueden de alguna manera tocarse o a través de puertas umbrales establecer un contacto, ¿sí? Y por ejemplo, para las religiones ya más complejas en este sentido, después del cristianismo, el cristianismo en concreto, pareciera que estás hablando de un plano vertical, donde la trascendencia de la vida tiene que pasar a un plano superior que corresponde al alma, y pareciera que estos planos no pueden ser tocados a menos que se den connotaciones negativas, de energías negativas, que es como se define a los fantasmas. Ahora, también es interesante hacer notar que no solo en las mitologías paganas, sino incluso en la herencia cristiana, estoy hablando del judaísmo, el cielo y el infierno no son parejos. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que hay niveles. Así como, por ejemplo, pudiésemos pensar que el Mictlán estaba dividido en niveles, igual el inframundo, el Hel escandinavo, etcétera, etcétera, la herencia precristiana concibe de igual forma cielo e infierno como lugares jerarquizados. No son parejos. De allí que podamos incluso entender un poco esta idea de los cielos en el Islam, en donde de alguna u otra forma, dependiendo de las virtudes del creyente, puede uno acceder o aspirar a acceder a alguno de estos niveles del paraíso que plantea el Islam, por ejemplo. Entonces es interesante hacer notar que cielo e infierno, a pesar de estar homologados bajo esta dualidad, no son nociones que sean parejas dentro de las mitologías cristianas o paganas. Por otro lado, después del nacimiento del purgatorio y esta inauguración del lugar en donde se supone van las almas de las almas en pena, se viene o adquiere relevancia otro aspecto que desde época precristiana, estoy hablando de los ámbitos escandinavos sobre todo, y que por allí Delumeau lo menciona, tiene que ver con esta idea del bien y del mal morir. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que se creía, con base por ejemplo a las sagas escandinavas, que el bien morir era un predestinado. ¿Qué quiere decir esto? Si uno se va a las historias de los grandes héroes como Aquiles, Héctor mismo, ellos sabían con antelación el fin de sus vidas.
en el momento mismo en el que se les vaticina que es a través de la guerra de Troya en donde ellos encontrarán su fin material, su fin corpóreo. Es entonces cuando los héroes tienen esta oportunidad de preparar, de hacer las diligencias necesarias para entonces disponer y no dejar ninguna deuda pendiente en el mundo. Es entonces cuando en la Edad Media se recupera esta idea del bien morir, y es cuando vemos en las litografías y en los relatos cómo se nos presenta al muerto que dispone y hace los preparativos necesarios para su próxima muerte. Entonces, uno de los más grandes temores, no solo de la Edad Media, sino en general del Occidente a través de la historia, es esta idea del mal morir. Y este mal morir tiene que ver precisamente con el hecho de ser asaltado y ser asesinado, de morir ahogado, de morir en un desierto, de morir subrepticiamente. Con esta idea de la muerte repentina se rompe esta idea del bien morir y entonces se genera, dice Delumeau, una angustia en el imaginario de Occidente. Es entonces cuando tenemos expresiones léxicas como dar cristiana sepultura. Es esta necesidad cultural de entonces encontrarle incluso un destino, un camino a estas pobres almas que han muerto de manera repentina, violenta o brusca. O sea que si no se les daba una santa sepultura, se podían vengar. Se corría el riesgo. Los espíritus se pueden vengar, las almas se pueden vengar. Sí, se corría el riesgo de que el alma regresase al mundo y entonces comenzara a penar, en el sentido de venganza, que comenzara a molestar, a presentarse en sueños. O hasta tener cuentas pendientes, ¿no? De que hayan sido egoístas, avaros, que hayan cometido un mal, y entonces también regresaban no solamente para vengarse, sino para resarcir el daño que habían hecho, claro, o tratar de resarcirlo. Porque de igual forma, con la muerte subrepticia, viene esta idea que es muy manejada y conocida por todos, de que el muerto, por el hecho mismo de la cualidad, de la calidad de su muerte, no es consciente de que está muerto, sino pareciera entonces que el alma en pena es una prolongación de la vida del muerto en el más allá. Es decir, todos llegamos a ver la película de El Sexto Sentido, en donde al final la sorpresa de la película, la sorpresa del argumento es precisamente que el tipo no se da cuenta que está muerto, sino hasta que empieza a hilar los cabos argumentales. Bueno, y metiendo ruido más a toda esta polémica, bueno, esperemos que les esté causando polémica porque estamos tratando de aclarar algunos términos, pero esperamos que les empiece a generar así ruido en el oído. También existe, por ejemplo, dentro de esta categoría de almas que tuvieron una muerte violenta, los poltergeist, que son los famosos y cuya traducción se ha hecho de espíritus chocarreros, cuando en realidad etimológicamente viene del alemán Geist, que significa alma, y hace una referencia a aquellas almas opuestas a la naturaleza, es decir, almas contrarias o negativas al orden natural y que precisamente se manifiestan con sonidos violentos, ruidos, se mueven cosas, los objetos salen volando. Y estos fenómenos del poltergeist son un foco de estudio dentro de la parapsicología. Más adelante vamos a hablar de la parapsicología. ¿Qué les parece si nos vamos a otro bloquecito de música? Estamos en el Huevo del Dragón, no se despeguen. Seguimos aquí en el Huevo del Dragón. No se olviden, dudas, comentarios, sugerencias, escríbanos al correo electrónico dragonesios@yahoo.com.mx. Y bueno, acabamos de escuchar del último álbum de Blind Guardian, la canción Soul Forged, esta banda alemana liderada por Hans Kurz. Y en segundo lugar, bueno, tuvimos a una banda clásica alemana también, Lacrimosa, de su álbum del Satura. Sí, de su álbum del 93, Satura, la canción Crucifixio o Crucifijo. Y bueno, seguimos aquí en el Huevo del Dragón, hablando sobre espectros, fantasmas, almas, etcétera, etcétera.
Bueno, y antes de introducir a la parapsicología, quisiera comentar que los fenómenos del poltergeist, retomando lo que estábamos hablando en el bloque anterior, son un foco del estudio dentro de esta disciplina, por llamarle de alguna forma, que no tiene aceptación dentro de la comunidad científica convencional. Los parapsicólogos definen actividad del poltergeist como un tipo de psicoquinesis sin control. ¿Qué es la psicoquinesis? La capacidad mental de mover objetos solamente con la fuerza de la mente sin tocarlos, y la psicoquinesis recurrente espontánea. Es una frase sugerida para el parapsicólogo William Herold para denotar fenómenos poltergeist. La actividad poltergeist tiende a darse lugar alrededor de una persona solitaria, al menos es lo que ha arrojado sus estudios, denominada como agente o foco, y se ha establecido también que los que se han podido tipificar realmente como fenómenos poltergeist se desarrollan alrededor de una hembra en pubertad, haya sido esta muerta o aún continúa en vida. Así es, y bueno, estos antecedentes de la parapsicología, por supuesto, los podemos encontrar, me parece, no solo hacia el siglo XIII. Hubo otro momento fundamental dentro de la historia de Occidente respecto a este tema, que nos puede dar por allí algunas pistas, algunos indicios, que no es otra cosa más que el advenimiento, el nacimiento del cartesianismo a la tradición occidental cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que cuando la Iglesia de alguna u otra manera se adjudicó los postulados cartesianos de la duda metódica, entonces comenzó a racionalizar y a sistematizar, por lo tanto, los criterios sobre los cuales no podía o no calificar todos estos fenómenos llamados paranormales, ¿no? Actualmente, que en esa época el término no existía. Un ejemplo clásico que lo podemos observar hacia el siglo XVII y siglo XVIII es la creencia en las brujas, que eso, bueno, será tema de un programa posterior, pero de alguna u otra forma nos permite entender esta idea de la duda metódica. Una de las ideas que estos clérigos manejaban era que, por ejemplo, si las personas creían que una bruja volaba, no era porque en realidad esta persona tuviese esa capacidad, puesto que en realidad Dios, de haberlo querido así, nos hubiera otorgado la capacidad de volar. Dicho de otra forma, creer que las brujas podían volar era en sí mismo, ¿no?, postular una herejía. De allí entonces que los clérigos empezasen a descalificar muchas de estas propuestas en términos de la brujería occidental como meras alucinaciones, meros argumentos de ignorancia que debían de ser combatidos vía la evangelización. Peor tantito si eran mujeres. Entonces, de alguna u otra forma, la Iglesia Católica empezó, ¿sí?, el cristianismo occidental en general comenzó a ser muchísimo más cuidadoso en estos términos, en términos de tratar de discernir y ser muchísimo más rigurosos en cuanto a qué sí se podía considerar como espectro y qué no. Por último, y por otro lado, ¿no?, tendríamos con que hacia el siglo XIX se da la otra gran revolución en Occidente con el nacimiento de la psicología, que por allí tendría sus antecedentes hacia el XVIII, ¿no? Y sobre todo con el psicoanálisis, cuando, aunado estos argumentos de la duda metódica, se le agregan, ¿no?, esta tipología que la psicología fue dando con el curso de los estudios y de los años, ¿no?, y en donde básicamente, ¿no?, se le daba una explicación de índole, ¿no?, de sintomatología mental, ¿no? Es entonces cuando nacen las esquizofrenias, nacen todos estos elementos que nos permiten entonces explicar, ¿no?, la idea de la creencia en fantasmas como un desorden psicológico. Bueno, y acotando precisamente ahora que lo mencionas,
La parapsicología se dedica a la investigación usando métodos científicos de los llamados fenómenos paranormales, ya no sobrenaturales. Ya había hecho la diferencia entre lo paranormal, y lo paranormal son aquellos fenómenos que pertenecen a la naturaleza, pero que son rarezas dentro de la naturaleza. Desde esta perspectiva, por ejemplo, una bruja, un chamán, serían precisamente rarezas, ¿sí? que podrían ser estudiadas. Los fantasmas, en este caso, pertenecen ya al área de lo paranormal porque son rarezas de las cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte. También la parapsicología estudia la existencia de la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia y la premonición. Todos estos ámbitos que a veces pertenecían precisamente a los que se dedicaban desde la antigüedad a la brujería, a la hechicería y a lo que ya se ha mencionado con anterioridad. La percepción extrasensorial es el nombre que se le da a cualquier habilidad de adquirir información por otros medios diferentes a los 5 sentidos, como el gusto, la vista, el tacto, el olfato y el oído, o cualquier otro sentido que sea conocido por la ciencia, como el balance, la propriocepción, etc. Debido a que la definición de sentido es vaga, la definición precisa de extrasensorial también lo es, pero se catalogan los siguientes eventos: la percepción de eventos que se suscitan en otros lugares, como la clarividencia y la clariaudiencia, o en otros tiempos, como la precognición, la retrocognición y el sueño lúcido. Otro tipo de percepción son los aspectos sobre personas que otros normalmente no perciben, como el aura. Y por último, la habilidad de sentir y comunicarse con gente que se encuentra en lugares lejanos, como la telepatía, o más allá de la vida, como un medium, o a través del espiritismo, o en otras dimensiones como la proyección astral. De allí entonces que Occidente, en este sentido, haya adquirido nuevas técnicas o nuevas metodologías para analizar de una forma científica, ¿no?, toda esta serie de fenómenos. De allí que podamos, y que nos sean ya tan familiares, estos elementos como serían las psicofonías, ¿no?, el vídeo, ¿no?, incluso... Porque los fantasmas se han vuelto cibernéticos. Claro, los fantasmas incluso están en las computadoras, ¿no? Occidente entonces inaugura una forma nueva de poder medir, de poder cuantificar a los fantasmas. Vámonos entonces con otro bloquecito, el último de música. El tiempo nos ha comido irremediablemente. Una vez más. Entonces, bueno, por un lado es satisfactorio, pero por el otro se nos quedan demasiados temas pendientes. Quedarían otros tantos, pero prometemos en este aspecto seguir abordándolo en diferentes programas. Y para el próximo programa vamos a hablar sobre tótems, fetiches y amuletos. No tengo más que despedirme, no sin antes recordarles: escríbanos nuestro correo dragonites@yahoo.com.mx. Se despide de ustedes cordialmente Metal Tecutli, el señor del metal, esperando contar con su presencia el próximo martes a la misma hora por Radio Zapote. Se despide también de ustedes con un beso Luna Blanca, y comentándoles como último dato curioso, que a mí me encantan de este tipo de cuestiones, que en Inglaterra, así como existe la Sociedad de Criptozoología, también en 1882 se fundó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que se dedica al estudio de todo este tipo de fenómenos. Chao.